La llamaban La Mancha, una fea mancha en la fortuna de su padre, cuando esta chica, despreciada en su propio mundo por su apariencia, fue regalada por su padre al jefe más sabio de una tribu como precio de un acuerdo. Todos pensaron que sería su fin. Pero ese sabio jefe no vería la mancha que todos miraban. Escucharía la melodía única de su alma que nadie más podía oír. Esta es la historia de cómo incluso los prejuicios más crueles se desmoronan hasta convertirse en polvo ante el poder del amor verdadero. En una ciudad portuaria azotada por los vientos comerciales de África Oriental, la vida de Clara transcurría a la sombra de una gran marca de nacimiento en su rostro. Su padre, Bartholomew, era un hombre que se había enriquecido con el comercio de marfil y especias, y que medía todo en términos de pérdidas y ganancias, mientras otros comerciantes casaban a sus hijas con los hijos de familias influyentes para aumentar sus fortunas. Para Bartholomew, Clara era una pérdida vergonzosa e imposible de casar. En cada baile, en cada fiesta del pueblo, la mancha en el rostro de Clara se convertía en el blanco de susurros y miradas despectivas. La hija maldita del comerciante, decían. Por eso, Clara se escondía de la gente en la biblioteca de su padre, estudiando mapas y leyendo todo lo que podía sobre los idiomas y tradiciones de las diferentes tribus. Todo cambió el día en que el sabio jefe Kari, un líder legendario que traía la paz a la región pero que también frenaba la codicia de los colonialistas, llegó a la ciudad. Kari llevaba la serenidad de un sabio y la fuerza de un guerrero tras sus ojos ancianos. Bartholomew estaba buscando cerrar un trato rentable con el jefe Kari por los derechos de paso de sus caravanas. Durante la negociación, Kari notó un antiguo mapa en la biblioteca de Bartholomew. Este mapa mostraba fuentes de aguas secretas, olvidadas por las tribus, que podrían salvar vidas en tiempos de sequía. Kari quería ese mapa. Bartholomew vio la oportunidad de su vida. A cambio del mapa, dijo astutamente: «Te daré una escriba inteligente que puede leer mapas, aprender tu idioma y llevar los registros de la tribu. Mi hija, Clara». Esta no era la oferta de un padre, sino el intercambio de un comerciante. Estaba usando a Clara para deshacerse de ella y, a cambio, forjar una alianza con el líder más poderoso de la región. Kari miró a Clara, pero él, a diferencia de los demás, no vio la mancha en su rostro, sino su amabilidad al ayudar a una sirvienta a recoger con delicadeza un libro que se había caído en la biblioteca, y vio el brillo de la inteligencia en sus ojos. Aceptó el trato. Nadie supo lo que sintió por Clara en ese momento. Clara, por su parte, quedó una vez más devastada por esta última traición de su padre, arrastrada a un mundo desconocido, hacia un futuro que no podía prever. El viaje de Clara a la tribu fue silencioso y tenso. La aldea de la tribu era como un paraíso escondido entre las montañas, viviendo en armonía con la naturaleza. Sin embargo, para Clara, las puertas de este paraíso estaban cerradas. Las mujeres de la tribu la veían como a una extraña, una mujer blanca manchada. En particular, Nia, la hermosa hija del guerrero de mayor confianza del jefe Kari, vio a Clara como una amenaza desde el primer momento. Nia esperaba desde hacía tiempo ser la próxima esposa de Kari, y la llegada de esta extranjera había trastocado sus planes. El jefe Kari trató a Clara con respeto. No la trató como a una cautiva, sino como a una invitada con una tarea importante. Le dio una gran tienda donde se guardaban la historia y los tratados de la tribu, y le dijo: «Este es tu lugar, serás nuestra memoria». La tarea de Clara era poner por escrito la historia oral de la tribu, sus acuerdos y sus mapas. Por primera vez en su vida, alguien valoraba su inteligencia y su conocimiento. Era un honor que su padre nunca le había otorgado. Clara se entregó a su trabajo en cuerpo y alma. Escuchó durante noches las leyendas que contaban los ancianos, redibujó las rutas de las caravanas y organizó los registros comerciales de la tribu. Pero los celos de Nia, como una enredadera venenosa, lo envolvían todo. Nia estaba decidida a hacer que Clara fracasara. Impedía que Clara se comunicara con las otras mujeres, difundía rumores sobre ella y buscaba oportunidades para humillarla. Un día derramó agua accidentalmente sobre uno de los mapas más importantes de Clara. El mapa quedó arruinado. Nia se quejó al jefe, diciendo que era la incompetencia de Clara y que no era digna de esa tarea. Todos los ojos se volvieron hacia Clara. Se enfrentaba a su primera prueba en este nuevo mundo, y si la perdía,
Su futuro aquí también se borraría como un mapa caído en el agua. El jefe Cary miró el mapa arruinado y la mirada acusadora de Nia. Luego, se volvió tranquilamente hacia Clara. «Este mapa», dijo, «ya no sirve». Una sonrisa triunfante apareció en el rostro de Nia, pero Cary continuó, «porque la mente de Clara es un mapa mucho más fiable que este trozo de papel». Todos se quedaron atónitos. Cary, volviéndose hacia Clara, dijo, «Trázanos esa ruta de memoria, Clara». Sin dudar un instante, Clara tomó un nuevo pergamino y redibujó el mapa que había estado estudiando durante días, hasta el más mínimo detalle, añadiendo incluso un sendero olvidado en la parte que el agua había dañado. Esto no solo desbarató el plan de Nia, sino que demostró a todos lo valiosa que era Clara. Después de este incidente, la relación entre Cary y Clara se profundizó. Por las noches, junto al fuego, no solo hablaban de trabajo, conversaban sobre las estrellas, la filosofía y los sueños de dos mundos diferentes. Cary ya había olvidado la mancha en el rostro de Clara. Ahora solo veía la profundidad de su alma y el brillo de su intelecto. Esta cercanía avivó aún más el odio de Nia. Si no podía humillar a Clara, entonces la destruiría. El nuevo plan de Nia era diabólico. Robaría una de las reliquias más sagradas de la tribu, la piedra de la luna, a la que se le atribuían poderes curativos. Esta piedra era una reliquia que solo el jefe y el chamán principal podían tocar. Nia planeaba robar la piedra y esconderla entre las pertenencias de Clara, para incriminarla no solo como ladrona, sino también como una bruja que había insultado a los espíritus de la tribu. El castigo por este crimen era la muerte, y esta vez ni siquiera el jefe Cary podría salvarla. En una noche oscura, Nia se deslizó en la tienda sagrada sin que nadie se diera cuenta. Robó la piedra de la luna y comenzó a esperar el momento adecuado. Una tormenta, mucho más oscura y mortal que la anterior, se cernía sobre la tribu. La noticia de la desaparición de la sagrada piedra de la luna se extendió por la tribu como un reguero de pólvora. No se trataba solo de un robo. Era un terrible insulto a los espíritus de sus antepasados y se consideraba un mal presagio. Nia, derramando lágrimas de cocodrilo, se postró a los pies del jefe Cary. Por la noche, sollozó. Vi a Clara merodeando alrededor de su tienda. Se dirigía hacia la tienda sagrada, pero tuve miedo de decir algo. Todas las flechas de la ira y la sospecha se volvieron instantáneamente hacia la única extranjera de la tribu, Clara. Cuando los guerreros registraron la tienda de Clara, encontraron la piedra de la luna, colocada con maestría por Nia, entre sus objetos personales, entre las páginas del viejo libro que le había dejado su madre. La tribu estaba enardecida. Clara fue arrastrada ante el jefe Cary y el consejo de ancianos. Las pruebas estaban en su contra. El padre de Nia, un guerrero veterano, rugió. Esta mujer, al igual que su padre la vendió, intenta vendernos a los espíritus oscuros. El precio de este insulto es la sangre. El jefe Cary se enfrentaba al momento más difícil de su vida. Su corazón le gritaba que Clara era inocente. Estaba seguro de que una mujer tan inteligente y honorable no cometería un crimen tan estúpido e irrespetuoso. Pero como jefe, no podía ir en contra de las tradiciones y creencias de su pueblo. La prueba estaba ahí, y la furia de la tribu era demasiado grande para ser apaciguada. Si intentaba proteger a Clara, pondría en peligro su propia autoridad. Se levantó, sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Su voz resonó en toda la plaza. Según nuestras tradiciones, los crímenes contra los espíritus son juzgados por los propios espíritus, dijo. Mañana al amanecer, Clara será abandonada sola en el Valle Silencioso. Si los espíritus la consideran inocente, el valle la protegerá y le permitirá regresar al atardecer. Si es culpable, los espíritus del valle le quitarán la vida. Este era un antiguo y brutal ritual de juicio por el destino. El Valle Silencioso era un lugar maldito, conocido por sus serpientes venenosas y sus impredecibles tormentas de arena. Un lugar donde nadie podía sobrevivir solo ni un día. Cary, en efecto, había condenado a Clara a muerte, pero con esta decisión, había calmado la ira de su pueblo que no creía en ella y, lo más importante, le había ganado un día para sobrevivir. En el rostro de Nia había una sonrisa triunfante. Estaba segura de que Clara nunca regresaría de ese valle. Mientras la llevaban al valle, Clara miró a los ojos del jefe Cary por última vez. Allí,
No vio a un jefe frío, sino a un hombre desesperado. Comprendió que Cari intentaba ganarle tiempo, pero ¿de qué servía el tiempo en este valle maldito? Cuando la dejaron sola en el valle, sintió una extraña calma en lugar de miedo. Recordó haber leído en los antiguos textos de la biblioteca que este valle no estaba realmente maldito, sino que era simplemente un lugar donde soplaban los vientos del espíritu, olvidados por la tribu. Estos vientos susurraban a quienes estaban en el lugar y momento adecuados, guiándolos. En lugar de entrar en pánico, Clara centró su mente en las largas conversaciones que había tenido con el jefe Cari junto al fuego. Cari le había contado cómo sus antepasados usaban este valle como refugio, cómo escuchaban el sonido del viento. Clara comenzó a seguir las tenues señales esparcidas por el valle, los antiguos grabados en las rocas. No era un viaje físico, sino un rompecabezas mental. Mientras tanto, Cari tampoco estaba ocioso. No había creído ni por un segundo que Clara estuviera abandonada a su suerte. Sabía que Nia estaba detrás de todo esto. Fue a ver a la mujer más anciana y sabia de la aldea, la madre del jefe, y le contó sus sospechas. La ambición de Nia es más grande que su belleza, dijo la anciana, pero tiene un punto débil, la soberbia. Cari convocó a Nia a su tienda y le ofreció una falsa victoria. Clara se ha ido, dijo. La tribu por fin está en paz. Una mujer leal y hermosa como tú merece ser pronto la reina de esta tribu. Nia, sucumbiendo a su soberbia ante estas palabras, celebró su victoria alardeando ante sus amigas más cercanas de cómo había robado la piedra de la luna y había incriminado a Clara. Pero había algo que no sabía. La madre del jefe se había encargado de que esas amigas fueran escuchadas por testigos en la tienda de al lado. La traición fue revelada por la propia soberbia de Nia. Mientras tanto, en el corazón del valle, Clara llegó a una cueva secreta a la que el viento la había guiado. Dentro de la cueva, había grabados dejados por los ancestros fundadores de la tribu, que explicaban el verdadero propósito de la piedra de la luna. La piedra era una herramienta de sanación y solo mostraba su poder en manos de alguien con un espíritu puro. Clara se desesperó al darse cuenta de que no había traído la piedra consigo, pero entonces sintió algo duro en su bolsillo. La piedra blanca y brillante que había recogido de la orilla del río mientras dibujaba el mapa. Era idéntica a la forma del grabado. Al ponerse el sol, la gente de la tribu se había congregado a la entrada del valle silencioso. Todos esperaban la muerte de Clara. Nia estaba al frente, saboreando su victoria con una falsa expresión de duelo en su rostro. Justo en ese momento, una silueta apareció desde las profundidades del valle. Clara caminaba hacia ellos, cansada pero erguida. En su mano sostenía una piedra blanca que nunca antes habían visto, que brillaba como si estuviera iluminada desde dentro. La gente de la tribu retrocedió pensando que era un milagro. Los espíritus han tomado su decisión, gritó Clara, su voz resonando en el valle. Y me han mostrado la verdad. Clara explicó la verdad que había aprendido en la cueva. Les dijo que la piedra de la luna era en realidad una copia falsa, reemplazada generaciones atrás por esta piedra blanca, y que la verdadera piedra solo brillaría en manos de alguien necesitado y de espíritu puro. La piedra que Nia había robado era una imitación sin valor. En ese momento, la madre del jefe se adelantó y anunció a toda la tribu cómo Nia había confesado su traición, alardeando de su hazaña. La trampa de Nia se había derrumbado por su propia soberbia. El odio del pueblo se dirigió instantáneamente hacia Nia. Cuando se abalanzaron para lincharla, Clara se interpuso. «Deténganse», dijo. «Su castigo no es la muerte, sino enfrentar su propia ignorancia. Como yo, que encuentre su propia verdad sola en el desierto». Esta increíble muestra de misericordia selló para siempre el lugar de Clara en la tribu. Ya no era solo una escriba, sino una sabia líder elegida por los espíritus. Esa noche, el jefe Cari se acercó a Clara. «Me has enseñado», dijo, «no solo sobre mi tribu, sino sobre cómo debe ser un jefe. Mis ojos veían la mancha, pero tú me enseñaste a ver el alma». Cari se arrodilló ante ella y delante de su pueblo. Le pidió que fuera no solo su esposa, sino su socia, su reina. Años después, la tribu bajo el liderazgo conjunto de Clara y Cari se había convertido en un remanso de paz y prosperidad, sabiamente gobernado. Un día,
llegó un mensajero de su padre, Bartholomew. El comerciante estaba en bancarrota, lo había perdido todo, y como último recurso, había venido a pedir ayuda a esta tribu, ahora famosa por su reina sabia. Cuando se encontró frente a la hija que ahora llevaba la mancha en su rostro como una corona de honor, comprendió el mayor error de su vida. Clara le mostró misericordia, pero con una condición. Su padre pasaría el resto de su vida enseñando a los niños de la tribu a leer, escribir y las formas justas del comercio. La mancha que su padre había despreciado se había convertido en realidad en la mayor fortaleza de Clara, porque esa mancha le había enseñado a ver el verdadero valor más allá de las apariencias.